Y le damos la bienvenida, como todas las semanas, a nuestro querido Miguel Elorza, jefe de información de Infodemia. Miguel Elorza, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Braulio Luna. Muy bien, gracias. Saludos a todas y todos. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos qué traes para nosotros esta semana. Bueno, hoy durante la conferencia matutina presidencial presentamos un video a propósito de las mentiras contra Pemex, a pesar de la buena administración, que ahora se está refinando petróleo, etcétera, sigue habiendo mentiras contra esta empresa del Estado que vaya que le ha dado a México y al pueblo mexicano. Si te parece, si les parece, vamos a ver. A pesar de los resultados de Petróleos Mexicanos en todas sus áreas, desde la administración, la exploración y la refinación, medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen tres mentiras sobre Pemex. 1. Falso que Pemex opera con pérdidas. O sea, ya Pemex no es esa empresa, esa vaca lechera que le sacaban todas de la ubre para financiar el gasto público. No, definitivamente ya no le va a... Al revés. Toca hablar de Pemex y el barril sin fondo, en que se ha convertido la principal empresa paraestatal del gobierno mexicano, que también al mismo tiempo aparece dentro de las 100 empresas petroleras del mundo como la peor económicamente hablando. Si fuera privada, estaría quebrada. Y Pemex, Joaquín Pemex, es una bomba de tiempo. Así de plano, una bomba de tiempo. Como parte del constante ataque en contra de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, se repite la mentira que asegura falsamente que Pemex es un barril sin fondo que opera con pérdidas. Sin embargo, Petróleos Mexicanos reportó en los últimos 3 años una utilidad neta superior a los 159,000 millones de pesos. 2. Falsas implicaciones negativas por el recorte en la exportación de crudo. Los precios del petróleo están subiendo. Hay una tendencia para que suba el precio del petróleo. Y Petróleos Mexicanos decide, en contra de la lógica y del sentido común, que va a exportar menos petróleo. Porque van a dejar ese petróleo pesado, ese que no es muy bueno para hacer gasolinas, que es muy caro de refinar. Lo van a dejar porque ahora sí parece que ya va a comenzar a funcionar la refinería de Dos Bocas. Otra mentira difundida es la que asegura que el recorte de exportaciones de crudo de Pemex tendrá consecuencias negativas en la economía del país. Esto es falso. El Plan de Refinación Nacional contempla la sustitución de exportaciones de crudo para que el Sistema Nacional de Refinación procese diariamente 1,452,000 barriles de petróleo, dando como resultado 1,228,000 barriles diarios de combustibles. Además, las ventas de Pemex en el mercado interno de combustibles han aumentado y durante el primer trimestre de 2024 representaron el 75.5% de todos sus ingresos. Una fuente estable y permanente que contribuye al fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos y a la economía mexicana. 3. Falso que la deuda de Pemex aumentó y es inmanejable. Bueno, son 3 o 4 datos centrales los que demuestran que en este cierre de sexenio el desastre que ha sido la política energética y sobre todo la administración de Pemex. Para comenzar, la deuda de Pemex creció en lugar de reducirse. Hoy debe más y nada menos que 106,000 millones de dólares. Si fuera una empresa privada, Pemex ya tendría que haberse declarado hace bastante tiempo en quiebra. A lo largo de la actual administración, se ha asegurado falsamente que la deuda de Pemex no se puede manejar y pone en riesgo a la empresa y a las finanzas del país. El saldo de la deuda de Pemex ha disminuido 30,000 millones de dólares durante el sexenio, mientras que el gobierno federal ha realizado transferencias a Pemex por 952,000 millones de pesos. Petróleos Mexicanos ha realizado pagos de impuestos y derechos al gobierno de México por más de 4 billones de pesos, lo que significa una contribución neta de más de 3 billones de pesos. Infodemia. Miguel, ¿por qué esta constante de algunos medios de sacar mentiras falsas o noticias falsas sobre Pemex y sobre la política energética de esta administración? ¿Tú por dónde ves la intención?
Lo que yo creo es que hay que seguir el dinero y hay que ver a quiénes afecta que en lugar de que se exporte petróleo crudo y se importen gasolinas, ahora el petróleo se refine, se produzcan gasolinas en el país. Yo creo que eso es parte de las afectaciones, esos grandes poderes fácticos. Hay que ver a quiénes les afecta que se combata el huachicol. Me llama la atención que haya quienes mientan contra Pemex a propósito o a favor de justamente estos intereses. Así es, dicen por ahí que lo que no suena lógico suena metálico. Miguel, ¿qué más tienes para nosotros esta semana? Follow the money, ¿no? Sigue el dinero. A propósito de lo que decíamos del huachicol, hoy durante la conferencia matutina presidencial se desmintió que subieron 123% las tomas de huachicol en los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto. Lo primero que hay que decir aquí es que durante la administración de Enrique Peña Nieto no existían las denuncias porque no se perseguía este delito. Ya el presidente, por ejemplo, ha relatado varias veces como en un piso de la torre de Pemex sonaban las alarmas y nadie hacía nada. En ese sentido, hay que decir que durante la administración del presidente López Obrador, el robo de combustible disminuyó 94.2%, logrando, y esto es muy importante, un ahorro de más de 337,000 millones de pesos. Eso es lo que se ha ahorrado en la lucha contra el huachicol. Así es, y esto que mencionas de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto ni siquiera se perseguía el huachicol, era pues porque también, más bien es una de las razones por las que el huachicol se convirtió en un negocio tan redondo. Yo recuerdo que al inicio del sexenio, en enero de 2019, fue una de las primeras acciones que se tomaron, que derivó incluso en que hubiera desabasto en muchas ciudades de nuestro país, en que los combustibles se tuvieran que transportar por la vía terrestre en pipas y no a través de los ductos, incluso en un accidente pues muy lamentable en Tlahuelilpan en los primeros días de la administración del presidente López Obrador, pero desde ese momento se dijo que no se iba a dar ni un paso atrás en la lucha en contra del robo de combustible, y parte de esa campaña fue también hablar de cómo no se atendían esas problemáticas, cómo eran consideradas parte de la merma de la operación ordinaria de Petróleos Mexicanos. Por eso entendemos también por qué querían privatizarla y por qué insistían en que Pemex ya no servía, en que el petróleo mexicano se había acabado y que la paraestatal estaba en números rojos desde hace mucho tiempo. Sí, y ahí agregar nada más que mucho del desabasto que se dio en algunas ciudades del país tuvo que ver con esta exageración de los medios de información, algunos medios de información que decían que no había gasolina, entonces la gente iba a cargar gasolina cuando no lo necesitaba, y también el consumo de gasolina aumentó durante esos días, lo que después generó o devino en el desabasto. Pero ahí también los medios jugaron un papel importante. Y también desde el principio se quedó clara la necesidad de tener redes de transporte público eficientes, porque si hay transporte público, pues tampoco es tan necesario que la gente esté cargue y cargue gasolina en sus coches privados. Pero bueno, esa es arena de otro costal. Y otra noticia falsa que se desmintió hoy durante la conferencia matutina presidencial es que México ocupa el 3er lugar del mundo en desempleo de jóvenes. Hay que decir que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México es el 3er lugar con menor desempleo juvenil, o sea, al revés, con el 5.2%, solo por debajo de Alemania y Japón. Y ojo, México ocupa también el 1er lugar en empleo dentro de los países de la OCDE y el 2º lugar en el mundo en empleo. Entonces, en México, jóvenes y adultos tienen empleo. Y lo que también hay que decir es que los medios de información que replicaron esta mentira también otra vez estigmatizaron a los jóvenes que no estudian ni trabajan con esa palabra que no voy a repetir, pero que no debemos utilizar porque no debemos estigmatizar a los jóvenes. Así es, quienes ni estudian ni trabajan son quienes cabildean a los legisladores que votan en contra de esos programas sociales. Porque, por ejemplo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, una de las
de los requerimientos, de los requisitos para acceder, es que precisamente estés estudiando para que puedas trabajar y que puedas acceder a una beca, que también ha sido uno de los programas estelares de esta administración. Me gustaría mucho, Miguel, si nos pudieras repetir los datos. México es el tercer lugar de la OCDE, de los países integrantes de la OCDE, en creación de empleos o en tasa de ocupación de jóvenes. De acuerdo a la OCDE, México es el tercer lugar con menor desempleo juvenil, con 5.2%. Ok. ¿Y número 1 en creación de empleos? ¿Sí nos Número puede repetir los 1 datos? empleos, lo que dice el presidente López Obrador, empleo pleno en la OCDE, segundo en el mundo con empleo pleno. Excelente, Miguel. Pues nos vemos por acá la próxima semana. Te agradecemos mucho por acompañarnos. Hasta la próxima, bonita noche. Fuerte abrazo.